¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles un sábado más en la que podemos meditar un poco en la palabra de Dios. Yo espero que tú estés listo, que prepares tu tiempo con Dios, tu librito ahí, tu TCD. Si no tienes el TCD, bueno, pues abre tu Biblia. Quizá puedas necesitar algunas notas, alguna hoja, no sé, un lapicero, no sé, a tu estilo, a tu forma, pero es importante que puedas estar atento a este tiempo y que si lo que el Señor te hable, tú lo puedas atesorar en tu corazón sobre todo. Muy bien, pues vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos y pedimos a Dios que bendiga este tiempo? Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que estamos, Padre, iniciando este tiempo de tu palabra. Te pedimos que tú bendigas a cada persona, Señor, que tendrá el tiempo de ver este video, Señor. Gracias, Padre, por poner el interés en cada uno de ellos. Y, Señor, te pedimos que este tiempo sea un tiempo en la que tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas y que, Señor, mi vida sea solamente un instrumento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy estamos ya en la lección número 4. La lección número 4, vamos a estar en la página 156. Si tienes el TCD, ábrelo en la página 156. Y vamos a estar en la lección 4, que lleva por título Con un amor y lealtad inalterable. Ese es el título de hoy. El enfoque de esta lección de hoy dice: el Señor desea que seamos fieles devotos, que conserven el primer amor hacia Él. Ese es el deseo del Señor, que cada uno de nosotros seamos fieles a Él, fieles a sus principios, fieles a su palabra, pero que conservemos el primer amor hacia Él. ¿Por qué razón? Porque las cosas para Dios tienen que ser por amor. No deben ser por imposición, no deben ser porque nos obligaron, sino por amor. Entonces eso es algo importantísimo, estimados amigos, que tomemos en cuenta. Todas las cosas que mejor salen son las que se hacen con amor. ¿No te parece? Todo lo que se hace con amor trae bendición. Hay muchas cosas que ganamos cuando hacemos las cosas con amor. Y es increíble que el amor de Dios se puede manifestar no tan solo en que podamos venir a la reunión y alzar nuestras manos y adorar, sino que también en el servir, en el limpiar una mesa, en el limpiar un plato, poner una silla, saludar a una persona. Podemos mostrar una actitud de bendición para los demás que venga desde el cielo hacia nosotros y que nosotros seamos capaces de proyectarlo a los demás. Entonces, es muy importante eso. Entonces, el Señor desea que seamos fieles a Él, pero que conservemos ese primer amor. Muy bien, la lección de hoy se va a basar en Apocalipsis 2, 1 al 11. Apocalipsis 2, 1 al 11. Si tú tienes el tiempo con Dios, yo te pido que lo abras en la página 98. Ahí está la lectura de Apocalipsis 2, 1 al 11. Si no quieres abrirlo ahí, bueno, puedes abrir una Biblia y buscar esta cita, Apocalipsis 2, 1 al 11. Precisamente el pasado 20 de noviembre estudiamos esa lección que se llamó Una iglesia fiel, y ahí estudiamos esa lectura bíblica de Apocalipsis 2. Entonces hoy la vamos a repasar a través de esta lección número 4. Muy bien, pues vamos a ver qué dice la lectura. Como te darás cuenta, la lectura habla en sentido, digamos, figurado. En algún momento hay figuras aquí narradas, pero vemos cómo el apóstol Juan tiene la revelación de que el Señor le envía cartas a diferentes iglesias que están en el Asia Menor. Él les envía cartas para demostrarles el Señor que sabe lo que están haciendo, que sabe lo que hacen bien y lo que están haciendo mal. Entonces es algo muy interesante en este sentido. Y vamos a ver qué dice Apocalipsis 2, verso 1. Y dice así la lectura, yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro.
Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Quiero hacer un alto aquí. Observa cómo el versículo 1, el apóstol Juan escribe exaltando la grandeza del Señor y la autoridad. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué da a entender el apóstol Juan ahí? Así dice el Señor Jesucristo. ¿Eso realmente es lo que está dando a entender? Así dice el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que está diciendo. Y bueno, ¿y qué dice el Señor Jesús? Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, sé que no soportas a los malvados, y empieza a mencionar lo que está haciendo la iglesia de Éfeso. Y luego en el verso 3 dice, por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor que no soporta las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fin del comentario, o más bien fin de la cita bíblica referente a la iglesia de Éfeso. Lo primero que hace el apóstol Juan es dirigirse a la iglesia de Éfeso y le hace ver lo que están haciendo y le hace ver que el Señor conoce su obra. Pero ahora habla de otra iglesia llamada Esmirna. Y vamos a ir ahí, la lectura continúa en el verso 8 y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Aquí termina la lectura completa. La primera parte, como te darás cuenta, se dirigió a la iglesia de Éfeso y la segunda a la iglesia de Esmirna. Ahora quiero simplemente comentarte algo muy importante. Primero vayamos al versículo 2, en donde dice el Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Es decir, el Señor conoce lo que tú haces, el Señor conoce cómo lo haces y el Señor sabe si tienes la paciencia de esperar en Él. Son cosas importantes. Él conoce todo de nosotros. Yo conozco lo que estás trabajando, conozco tus obras, tu arduo trabajo, es decir, la calidad de tu trabajo, tu paciencia. Y aparte le dice, sé que no soportas a los malvados. Eso es un halago que le da el Señor a la iglesia de Éfeso. Has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y te diste cuenta que no lo son. Les dice muy bien, y en el verso 6 también les da otro halago y les dice, pero tienes algo a tu favor, que no soporta las obras de los nicolaitas. Y bueno, les hace ver todo eso. Pero en el verso 4 viene la parte clave de todo esto. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Estimados amigos, esto es muy delicado. Por eso el título de el enfoque dice que el Señor desea que tú y yo seamos devotos y que conservemos el primer amor hacia Él. Es muy importante que tengamos presente esta parte, ¿sí? No debemos olvidar que nosotros debemos hacer las cosas por amor a Dios y por amor al prójimo. No debemos vacilar en ese sentido.
todo lo que hagamos lo debemos hacer por amor al Señor. No debemos venir a la iglesia por imposición. No debemos venir porque ya, bueno, ya ni modo, ya tuvimos que venir. No, de ninguna manera. O sea, se debe ser algo por amor. Definitivamente, esta es la parte fundamental. Cuando abandonamos el primer amor, empezamos a entrar en una relación con Dios bastante tóxica porque empezamos a venir a fuerza, empezamos a quejarnos, empezamos a hacer cosas que no debiéramos, incluso decir cosas que no debiéramos decir. Entonces, ahí empieza la parte medular en este sentido. Mientras que a la iglesia de Esmirna le dice: yo conozco tus obras, tu sufrimiento y tu pobreza, aunque eres rico. No le hace ver ningún defecto a esta iglesia. Probablemente el único defecto que le hace ver es que se sienten pobres y son ricos. Entonces, bueno, es una parte que ellos creen que son pobres, pero el Señor dice: en realidad no son pobres, son ricos. Entonces, es importante, estimados amigos, entender que quien tiene a Cristo, quien tiene la esperanza de vivir un día con el Señor eternamente, no es pobre, es rico. La mayor riqueza que alguien puede tener es la presencia del Espíritu Santo, la convicción que el Señor está con él y saber que un día estará en los brazos del Señor. Es la mayor riqueza que podemos tener. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas? En la primera parte, el Señor le dice a los de Éfeso que habían sido perseverantes, habían trabajado arduamente, que habían perseverado guardando la enseñanza de los apóstoles, toleraban a los herejes, pero se dieron cuenta que no eran realmente apóstoles y los detectaron. Eran personas muy entregadas, muy trabajadoras y tenían discernimiento, pero les hizo ver que les faltaba el primer amor, lo habían abandonado. Pero me llamó la atención que el Señor les dice: me agrada que resisten a los nicolaitas que están ahí, los han resistido. Y bueno, ¿quiénes eran ellos? Bueno, estaba viendo el diccionario de Samuel Vila y dice que eran adeptos de doctrinas perniciosas que se introdujeron precisamente en Éfeso y también en Pérgamo, siguiendo la doctrina de Balaam, enseñando a los cristianos que a causa del principio de la libertad podían consumir carnes ofrecidas a los ídolos y además permitirse actos inmorales como los paganos. O sea, era una doctrina herética que se había infiltrado, pero los de Éfeso habían tenido la capacidad de rechazarlos y eso fue un punto a su favor, solo que habían abandonado su primer amor. Y eso, bueno, es algo que no debe ocurrir en nuestra vida, estimados amigos. ¿Qué les parece si vamos a la página otra vez, a la página 156, y vamos a ir a entendiendo el contexto? Ahí en entendiendo el contexto, el autor del TCD nos habla de ambas ciudades. Nos dice que Éfeso era una ciudad portuaria ubicada al oeste de Asia Menor y una de las más pudientes del Imperio Romano. En aquel tiempo, dice, era el centro de comercio y transporte de tres principales rutas, además de ser la base de la idolatría, donde se encontraba el templo de la diosa Diana, ¿sí? La Diana de los Efesios, ¿no? Entonces, pues era una ciudad muy grande, era una ciudad muy poderosa, había mucha gente pudiente, es decir, de la alta en esa ciudad, pero había una idolatría terrible también en esa ciudad. La patrona, pues era Diana, ¿verdad? La Diana de los Efesios. Y en cambio de Esmirna, dice aquí que era una ciudad portuaria ubicada aproximadamente a 60 kilómetros al norte de Éfeso. Se encontraba al pie de la colina Pagos y era famosa por su hermoso paisaje natural. A través de su puerto, dice, se realizaba un comercio activo, lo que permitió el desarrollo de la medicina, la ciencia y la arquitectura. También fue el primer lugar de Asia donde se construyó un templo romano. Asimismo, es conocida como el sitio del martirio del padre de la iglesia primitiva llamado Policarpo. Efectivamente, la historia registra que Policarpo en el año 155 de nuestra era fue quemado en la hoguera y atravesado con una lanza porque se negó a quemar incienso de adoración
al emperador romano Antonino Pío. Él se negó, él dijo que no lo podía hacer y pagó con su vida. Se considera que después del martirio de Esteban, que está narrado en Hechos, eh, el martirio de Policarpo es uno de los primeros relatos genuinos de un martirio cristiano. Entonces, quizás se diga que el martirio de Policarpo fue uno de los primeros que se tuvo la reseña y se escribió. Probablemente no dudamos que hubo más martirios antes de que Policarpo, por supuesto, pero que no se pudieron registrar. Entonces, bueno, pues ahí en Esmirna, en Esmirna, ahí obviamente en el tiempo de que se le escribe la carta, todavía Policarpo no vive y no es sacrificado, pero más tarde, en el año 155, va a ser sacrificado Policarpo y por eso Esmirna es una ciudad, por así decir, históricamente famosa para la fe cristiana. Muy bien, vamos a ir compartiendo la palabra, observando y meditando. Número 1, dice, ¿por qué regaña el Señor a la iglesia de Éfeso al mismo tiempo que la felicita por su perseverancia por Él? Pues está muy claro, lo hemos comentado, porque abandonaron el primer amor. ¿Sí? Escucha bien, al Señor, vamos a suponer, me dirijo a ti, tú eres un servidor de tu iglesia y te gusta servir, haces bien las cosas, pero fíjate bien, no es lo mismo servir por obligación que servir con un amor genuino para Dios. Esas son las dos cosas diferentes. ¿Por qué regaña a la iglesia de Éfeso si era una iglesia excelente? Porque habían abandonado esa pasión que los unió al principio. Entonces, fíjate bien cómo de repente se pierde. No sé si te pase, ¿verdad? Cuando estrenaste algo, lo cuidabas mucho. Una vez que te acostumbraste, lo descuidaste, perdiste el primer amor, ¿verdad? Cuando te compraste una bicicleta, la limpiabas todos los días. Y porque era nueva, ¿no? Pero ahora que ya llevas varios años con ella, la última vez que la limpiaste, pues, no sé, fue por mayo, ¿no? Hasta ahorita no la has limpiado. ¿Por qué? Porque se te perdió el primer amor, ¿no? Te estoy dando un ejemplo tal vez simple, pero se pierde esa parte. Y lo que el Señor no quiere es que tú pierdas el primer amor por Él. Entonces aquí yo le puse por respuesta, les advierte que han dejado su primer amor. Quizá ahora están haciendo las cosas por obligación, por eso el Señor les hace ver ese error. Aplicando y compartiendo. Dice, examinen si continúan conservando la emoción, la pasión, el amor, entre otros, que sintieron cuando comenzaron a creer en el Señor. Sería bueno hacerse un examen y ver si aún tenemos esa pasión por el Señor, esa pasión por servirle, por venir a las reuniones, adorarle, visitar a alguien que se encuentra en enfermedad. O sea, ¿aún sentimos eso o se está perdiendo? Agua, si se está perdiendo, debes tener cuidado porque fíjate que en la lectura, no sé si te diste cuenta, me voy a regresar tantito aquí en mis apuntes, pero en la lectura que tenemos aquí, dice, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y fíjate lo que dice, así que ponte a pensar en que has fallado. Entonces ya estamos hablando de que cuando ya empezamos a hacer las cosas por obligación, ya nos están cansando. Ay, me toca otra vez hacer esto, me toca otra vez hacer aquello. Si ya estás entrando en este nivel, ya estás fallando. Aquí dice. Fíjate lo que dice, ponte a pensar en qué has fallado. Y luego dice, y arrepiéntete. Si la Biblia dice, y arrepiéntete, significa que dejar el primer amor es pecado. Porque si no fuera pecado, no tendrías que arrepentirte. Por lo tanto, si dice arrepiéntete, es que abandonar el primer amor es pecado. Tal vez tú digas, no, pero yo cuando voy a servir lo hago excelente. De hecho, yo hago mejor el trabajo que otros. Qué bueno, ¿no? Que lo hagas muy bien, pero no lo hagas por obligación. Hazlo con alegría, sirve al Señor con alegría y con gozo. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces examinen si continúan con la emoción, la pasión y el amor que sintieron cuando comenzaron a creer en el Señor. Eso te lo dejo de tarea para que lo examines en tu corazón. Y si tú estás abandonando el primer amor, ten mucho cuidado. Debes examinarte, ¿no? Ahora, estamos hablando del primer amor hacia Dios, pero de ahí se derivan otras, no menos importantes, como el primer amor, ese amor que tuviste
hacia tus hijos o hacia tu pareja y que ahora se ha ido perdiendo. Entonces eso también debes tener cuidado porque el Señor no le complace que tú digas que le amas a Él, pero aborreces a tu hermano. Entonces ya no es correcto. Entonces, muy importante. Número 2. ¿Qué opina el Señor sobre la iglesia de Esmirna que se encontraba en medio de la aflicción? Bueno, yo tengo esta respuesta. Les dice que conoce sus obras, conoce también su sufrimiento y, y su pobreza. Pero Dios afirma que en realidad no son ricos, no son pobres, sino ricos. Ellos consideran que viven en pobreza, pero Dios afirma que en realidad son ricos. Y es que me recordó una parábola, la parábola del rico insensato, que el Señor habló en Lucas 12, donde dice que el sentido de la vida para un hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces es muy importante eso. Vamos a ver aplicando y compartiendo. Compartan cómo lo sobrellevan o cómo lo superan cuando se encuentran en medio de dificultades económicas, ¿sí? Porque los de, los de esta iglesia de Esmirna, ellos se sentían pobres, estaban pobres supuestamente ellos, aunque el Señor dice en realidad no están pobres. ¿Será que es tu caso? ¿Será que tú siempre te sientes pobre, todo el tiempo te sientes pobre y eres más rico que otros que verdaderamente están sufriendo? ¿No te has preguntado eso? Tal vez tú te estás ahogando con un vaso de agua y hay otro que se está ahogando verdaderamente en el río, ¿no? Entonces debemos aprender a ser agradecidos con Dios y valorar las bendiciones que Él nos ha dado para así poder estar preparados para recibir más bendiciones de parte de Él. Entonces debes tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo superas? ¿Cómo superas los momentos de dificultad económica? Eso es un punto muy importante, ¿no? Entonces, ponte a pensar si puedes reflexionar sobre eso, lo puedes platicar con otras personas y todo, porque no se trata nada más de pedir y pedir y pedir prestado, ¿verdad? Sino que se trata de ver las causas por las cuales hemos llegado a ese nivel de deuda o de cosas así. Entonces, debemos de pedir al Señor la dirección para que podamos cada día ser mejores mayordomos de nuestros recursos. ¿Qué te parece? Muy bien, pues vamos a ir ordenando las ideas. Y bueno, el TCD dice, el Señor regaña a la iglesia de Éfeso por haber renunciado a su primer amor. Debemos permanecer despiertos recordando que somos hombres débiles que pueden renunciar al amor de Dios y el prójimo en cualquier momento ante la aflicción. Es decir, estamos expuestos, estimados amigos, estamos expuestos en la aflicción, en el problema, en la tribulación, a de repente renunciar al amor de Dios, dejar de amarlo como lo habíamos estado amando y empezar a entretenernos en las cosas del mundo, ¿no? Incluso autojustificándonos, ¿sí? Puede haber alguien que en un tiempo buscó a Dios y ahora ya no lo busca y puede incluso decir que ahora está muy bien. Pero yo quiero decirle a esa persona, espérate tantito, la película no ha terminado, ¿sí? Ahorita estás bien, llevas 1 año, 2, 3 años, 5 años, ya no te congregas y vives muy bien, sí, pero espérate, viene algo contra ti y ese momento va a ser difícil para ti y ahí es donde te vas a dar cuenta que vas a necesitar al Señor. Ninguno de los que esperan en el Señor será avergonzado, así lo dice la palabra de Dios. Entonces, estimados amigos, debemos creer que tú y yo estamos expuestos al atravesar en el valle de sombra y de muerte, en la tribulación, estamos expuestos a abandonar el primer amor. Y entonces, a abandonar el amor al prójimo, y eso no debe ocurrir. Así, si perdimos el primer amor con el que nos conmovimos ante la gracia del Señor, cuando nos salvó, con el que anhelábamos al Señor y nos esforzábamos por amar al prójimo, debemos arrepentirnos y restaurarlo. Estimados amigos, hay que arrepentirnos de eso es un pecado. Y vamos a restaurarnos en ese sentido. La verdadera riqueza no se trata de cuántos bienes materiales tengamos, eso es muy importante, sino de cuánto de Jesucristo tenemos en nuestra vida. Esa es la verdadera riqueza. Por ende, recordemos que el Señor es más grande que la aflicción o que la pobreza.
y seamos hombres verdaderamente ricos que mantienen el amor y la lealtad al Señor. Debemos ser ricos en ese sentido. Y fíjate que Lucas 12, la parábola del rico insensato, hace un rato me recordó eso y quiero compartirte dos versículos porque es un poco grande y tardaríamos mucho. Pero estaba Jesús predicando y de repente un hombre de la multitud le dice: Señor, échame la manita, ayúdame, que dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo. Y Jesús dice: a mí no, yo no vengo a eso, yo no vine a andar repartiendo herencias, además no soy abogado, ¿verdad? O cosas así. Pero dice, también les dijo, al mismo Jesús dijo: manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. ¿Qué te parece? Wow, esto está muy bueno. La vida del hombre nada tiene que ver con los bienes que posee. Qué bueno que el Señor te haya dado algo, si tienes una casa, si tienes, no lo sé, qué bueno, dale gracias a Dios. Pero la vida del hombre no depende de eso, o no debe depender de eso. Pero ¿de qué clase de hombre está hablando el Señor? Está hablando del hombre que es rico conforme a Dios. Eso es importante. Y en el verso 21 de ese mismo párrafo, te encargo que más tarde leas Lucas 12, ahí está. En el verso 21 dice: eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Y bueno, ¿por qué dice eso le sucede? Porque narró, después del verso 15, Jesús narró una historia de un hombre muy rico que tuvo cosechas abundantes. Fueron tan abundantes las cosechas que ya no cabían en sus almacenes. Entonces vino y destruyó esos almacenes, construyó muchos almacenes mucho más grandes para guardar toda la producción. Y cuando ya guardó todo, pues se tiró en una hamaca y se consoló y dijo: alma, disfruta, porque ahora sí ya tienes todo asegurado, la jubilación y todo está asegurado, ¿verdad? Y en ese momento que se estaba él tomándose su coco frío ahí en la hamaca, ¿verdad? Le llegó una voz y le dijo: necio, ¿no sabes que esta noche van a pedir tu alma? Y lo que has acumulado, ¿para quién será? Date cuenta de eso. Por eso hay que ser ricos para Dios. No estoy dando a entender que no anheles comprarte una bicicleta, una casa. No, 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 no. No, no. Lo que estoy dando a entender es que debes ser rico para con Dios. Porque si tú eres rico para con Dios, sabrás usar los bienes materiales para bendición tuya y de los demás. Eso es importante. Vayamos orando la palabra. Dice: Señor, ayúdanos a restaurar el primer amor con el que nos conmovimos al conocerte, con el que anhelábamos tu gracia y llevábamos adelante una vida de fe. Guíanos para que seamos verdaderos cristianos que perseveran con fe ante las dificultades y permanecen fieles con amor. Qué bonita oración. Está muy, muy interesante. Señor, ayúdanos a restaurar ese primer amor. Si tú has perdido ese primer amor, ora a Dios y pídele que restaure ese primer amor en tu corazón. Que ya no vengas a la iglesia a fuerza. Algunos vienen a fuerza: es que tengo que servir, es que ya el profe me puso otra vez, el pastor, y que no sé qué, ¿verdad? Y no, 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 que no vengas, que vengas con alegría a servirle. Es muy importante. Si te está pasando esto, dice: Señor, ayúdanos a restaurar el primer amor. Eso debe de ser. Guíanos para que seamos verdaderos cristianos que perseveran con fe en medio de la dificultad. Eso es importante. Vamos al versículo para memorizar y con eso terminamos. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Escucha bien, este versículo para memorizar sería muy bueno que lo memorizaras. Porque aquí dice versículo para memorizar, pero no lo memorizamos, en realidad nada más lo leemos, ¿no? Sí, pero sería muy bueno, porque mira, está diciendo: tengo contra ti esto, has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, a las primeras obras, pues si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué está dando a entender el Señor ahí? Escucha bien.
si tú eres un siervo de Dios, eres pastor, eres líder de alabanza, eres maestro, donde quiera que tú me puedas estar viendo a través de este video, te quiero decir algo, nunca te sientas indispensable en la obra de Dios. El día que te sientas indispensable, vas a dejar entrar la arrogancia y entonces vas a perder tu primer amor. ¿Y sabes qué? Dios no va a tener ningún problema para quitarte y sustituirte por otro mejor que tú. Esa es la gran verdad. Aquí lo da a entender, hazlo, pero pronto, porque si no te arrepientes, yo voy a venir pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. No estamos hablando de salvación, pero sí estamos hablando de que si tú estás haciendo las cosas a fuerza, llegará el día en que tú vas a ser sustituido por otro que lo va a hacer con amor, incluso hasta mejor. Entonces debes tener mucho cuidado. No pierdas tu primer amor. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada persona que vio este video, te pido que le bendigas, te pido que le ilumines, Señor. Y si hubiera alguien, Señor, que ya perdió su primer amor, permite que Él pueda restaurar esa relación contigo y pueda llenarse de tu presencia, Señor. Que Él siempre permanezca encendido hacia ti, lleno de tu Espíritu Santo, creyendo que tú lo vas a usar siempre. Señor, ayúdanos a mantenernos en humildad delante de ti, sabiendo que el trabajo que nos has puesto a hacer va a ser temporal. Tú nos tienes aquí, pero no somos eternos. Tú nos vas a remover un día, pero Señor, aquí estamos. Queremos hacerlo con alegría. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues esta fue la enseñanza de hoy. Yo espero que el próximo sábado nos podamos volver a ver. Que el Señor te bendiga.